¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. Muy contenta de estar realizando este programa in situ en la Ciudad de México. Gracias a Grupo Estrategia Política de Gustavo Almaraz, que nos permite estar aquí en Reforma 231 y poder conversar con un gran aliado de la democracia, un gran amigo, Emilio Álvarez y Casa Longoria. Él es sociólogo egresado de la UNAM y hoy te voy a platicar un poquito de su trayectoria, pero quiero agradecerte, Emilio, que hayas aceptado la invitación. Gracias, bienvenido. Gracias, Rosa. Bienvenida a la Chilanga Banda. Así es. Qué bueno tenerte por acá. Gracias a Gustavo por recibirnos. Así es. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Ya sabe, compartimos estos contenidos en radio y televisión y en nuestras redes sociales. Gracias a nuestro productor Alberto Rosales y a quienes hacen posible que lleguemos a ustedes estos contenidos que realizamos en nuestras diferentes plataformas. Y bueno, les decía yo a ustedes que hemos conversado en otras ocasiones con Emilio, particularmente ya en la recta final, estando ya concluyendo su periodo en el Senado de la República. Pero antes de esa parte, quiero compartirles de su ámbito y su activismo en la sociedad civil. Ha colaborado y fundado muchas organizaciones como CENCOS, Alianza Cívica, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ha tenido varios cargos como consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En el 2017 lanzó la iniciativa ciudadana Ahora, con la intención de promover candidaturas ciudadanas, misma que en el 2018 le permitió a él ser senador de la Ciudad de México por primera minoría, aunque también fue electo por coalición que incluía el PRD. Si me equivoco con mis datos, me corriges. Sí, fui candidato externo del PRD en la coalición PAN-PRD-MC como un candidato ciudadano. Así es. Entonces, pues con toda esta formación y al llegar al Senado, se incorpora al grupo plural del Senado, que fue la última gestión que estuviste ahí. Y bueno, de ahí quiero partir porque tenemos en puerta, se van a llevar la discusión, ya anunciaron un foro en Tijuana. Todavía no han dicho, bueno, dijeron Baja California, ¿verdad? Es para finales de octubre, estará ahí el gobierno federal y quienes han invitado a Pablo Gómez para que lleve a cabo estos encuentros. Tengo entendido que nos van a convocar, espero que así sea, pero vamos a entrar de lleno con tres temas: la reforma electoral, la ley de amparo y vamos a culminar con la cómo nace Somos México. Entonces, empezamos por la reforma electoral, Emilio, la cual, pues no sé si tú la has calificado, que podría ser una ruptura del pacto democrático, y quiero que le compartas a nuestra audiencia qué elementos ves en esta propuesta que se ha dado a conocer. No sé si la tenemos el borrador. Han hablado de que si se va a hacer los parlamentos abiertos, estas giras que está haciendo por el país que emprenderán, pero quiero preguntarte claramente si tú ves riesgos para la estabilidad política del país ante esta nueva Veo muchos riesgos y veo muchas amenazas, Rosa. Sí. Es la cereza del pastel autoritario. Está en el marco de un rompecabezas que se ha ido armando poco a poco para construir un nuevo régimen autoritario, y no es exagerado decir en código fascista. Si tú revisas, vas a encontrar que este nuevo régimen ha hecho una lógica de mantener el poder a como dé lugar, incluidos pactos criminales. Segundo, tienen mayorías espurias que el pueblo de México no les dio en ambas cámaras federales, con lo que han demolido una parte importante de la transición democrática mexicana. Tercero, a partir de eso hicieron reformas constitucionales inimpugnables, es decir, lo que se les pega la gana. Cuarto, se abalanzaron sobre el Poder Judicial. Dieron un golpe de Estado técnico para controlar el Poder Judicial. Quinto, han generado una dinámica para disminuir todos los instrumentos que se opongan. Por ejemplo, el amparo, ahora ahí lo vamos a platicar, los órganos autónomos, debilitar a los contrapesos sociales, sociedad civil, prensa, universidades. Han hecho una virtud de la opacidad, lo cual ha dinamitado la transparencia y, por ejemplo, las licitaciones por concurso ahora son cosa rara. Han hecho una nueva alianza con el poder militar, una cosa que no pasaba en México, que es muy importante que la audiencia lo subraye.
En México existe ahora una élite empresarial militar, cosa que no pasaba en México. No, y que además aspiran también por tener un partido. O sea, en América Latina, donde había habido golpes de Estado, eso pasaba. En México las Fuerzas Armadas eran de una extraordinaria institucionalidad. Ahora son parte, incluso tristemente, de procesos de corrupción, como es visto con el huachicol fiscal y la Marina. Y la reforma electoral es la décima parte de esta estructura, que pretende regresar no solo a un partido único, sino mantener el poder aunque pierdan. Vemos ya desgastes, vemos preocupaciones, pero los visos que te dan a través de Pablo Gómez, que es una figura que se ha caracterizado por una soberbia infinita, es que van a ejercer su mayoría. Claudia Sheinbaum dice que va a hacer una encuesta cuando ya nos anuncia los resultados de la encuesta. Y lo que vemos entonces es que quieren dinamitar la pluralidad, quieren controlar la institucionalidad electoral y quieren socavar el sistema de partidos. ¿Por qué lo veo como amenaza? Pues porque cuando eran oposición, utilizaron todas las escaleras democráticas para llegar al poder. Pero ya en el poder están dinamitando todas. Y con esta... O sea, ¿están siguiendo la receta de Venezuela, lo que nos negábamos a aceptar? Absolutamente. Quien insista en que eso no pasa, me parece que está cometiendo un error de lectura grave. Tal vez no en la dimensión de Venezuela, pero sí en el camino, sí en la fórmula, sí en la identidad de lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Nicaragua, que era este proyecto de los bolivarianos. No tengan duda, Morena está repitiendo esa fórmula. Y eso implica, con mucha claridad, entender que se piensan como la representación única del país. Por eso acabar con los pluris, porque entonces eso disminuye la pluralidad y la competencia del poder. Por eso tratar de controlar a la autoridad electoral, ¿no? Ahora quieren también elegir a consejeros como fueron los jueces. Entonces ahora vamos a tener acordeones electorales. También controlar, no solo someter, controlar al Tribunal Electoral. Ya lo vimos en Papantla. Ya lo vimos en Poza Rica. Ganó un Movimiento Ciudadano y se los quitaron, ¿no? Y también, una cosa que es muy grave, una falsa discusión sobre el financiamiento. El problema de las elecciones en México no es el financiamiento público. El financiamiento público se hizo para generar equidad. El problema de las elecciones en México es el financiamiento ilegal. Así es. El financiamiento del narco y el financiamiento que son contratos anticipados. Para eso no tienen opinión, pues porque se han beneficiado de un pacto criminal, que es la herencia de abrazos y no balazos, y ya lo vimos ahora en el huachicol. Ya vimos incluso que por presión de Estados Unidos, Marina no tiene visa, su esposo no tiene visa. Ya vimos a la diputada que era presidenta municipal de Rosarito. Ya vimos lo que pasó con funcionarios y presidentes. Y el esposo de la alcaldesa de Mexicali. Y el esposo de la alcaldesa. Y ya vimos lo que pasa en Tamaulipas. Y otros. Alcaldes, sí, claro. Pues porque han cometido delitos en Estados Unidos. Por eso se lo están quitando. O sea, el huachicol dejó su rastro en crímenes en Estados Unidos y por eso también lo están persiguiendo allá. Eso hay que entender. Eso se convirtió en un modelo de financiación, Rosa. Por eso la reforma electoral, que pudiera uno decir, hombre, ¿por qué en 30 años es la primera vez que la reforma viene del poder y no de la oposición? Oye, ¿por qué una comisión presidencial que son puros representantes del gobierno? Así es. Es lo más... Cuando te digo es una ruptura del pacto democrático, es una apuesta al conflicto. Porque si tú no incluyes a todas las voces, las reglas no son validadas por todos. Ese es el grave problema y no tienen empacho en decirlo. No. No tienen ni pudor ni rubor. No. Sí, ahorita que mencionabas el dinero dentro de las elecciones, pues ahí está el documentado el dinero bajo la mesa, ¿no? Ahí está. Hoy sale todo el escándalo reiterado de Adán Augusto, primero con la barredora en Tabasco y ahora de los financiamientos multimillonarios que no declaró. Así es, y que debería por ley pues ser inhabilitado. Y además uno dice, ¿cómo que no se enteró si era el secretario de Gobernación? Siendo el secretario de Gobernación con esos manejos, es ineludible su responsabilidad ética, política y por supuesto que pienso yo, administrativa y penal. Hombre,
en cualquier mínimo espacio de gobierno, con un mínimo de decencia y ética pública, dirían que el señor se separe y atienda sus problemas. Claro. Finalmente, pues todos tienen un suplente, ¿no? O sea, sí, que su suplente haga exacto. Pero fíjate qué cosa, la indecencia la convierte en virtud. Claro, entre más indecente eres. Entonces, resulta que la corrupción y la impudicia no les incomoda, ¿no? En un momento de ética pública dices, bueno, si hay una manzana podrida, sacas la manzana y no afectas la caja. Acá el problema es que todas las manzanas están podridas y lo presumen. Sí, porque se volvió este modus operandi, pues al momento de que la elección, ¿no? Estuvo acompañada de financiamiento. Pues sí, ya entiendes de dónde salieron los millones de pesos que promovieron la campaña legal de Adán Augusto o de Claudia Sheinbaum o de Monreal. Dices, y resulta que estos personajes les parece con la suficiente solvencia para dejarlo como coordinador de Morena. O lo que pasó con Gutiérrez Luna, el famoso Gutierritos, cuya esposa es el ejemplo del escándalo del abuso como dato protegido, y lo dejan como vicecoordinador de la Cámara de Diputados después de que nos exhibieron, y se exhibió en sociedad civil, su dinámica de nuevos ricos. Así es. Obras de arte, autos, vestimenta, joyas. ¿No les pareció todo ese escándalo suficiente como para removerlo de la vicepresidencia de la Cámara? Y deja tú humillar al ciudadano de a pie que se puede quejar en red social, ahora la ley que tenemos o no, donde si tú haces un comentario como cualquier persona en una red social, automáticamente te puedes convertir ya en un delincuente, ¿no? ¿Viste la cantidad de, perdona que te interrumpa, me llamó la atención porque a Ramón Alberto Agarza le llega a Código Magenta la demanda que le envía el señor Peralta, pero venían en un diablito porque era tanto así el expediente, ¿no? Por daño moral. Cuando se ha hablado del huachicol, donde están todos los documentos. Tiene Código Magenta 2-3 años. Tiene ¿no? Código Magenta, pues sí, años de evidenciando el huachicol. Así es, pero no fue hasta que en Estados Unidos, ¿no? Encuentran la investigación y empiezan a jalar el hilo y la madeja llega a México y se extiende por todo el país. Mira, es que eso es lo increíble. Porque ya cuando vemos el huachicol, pues Ensenada, los barcos en Tamaulipas. Acá es realmente ofensivo. Es ofensivo porque te denota una complicidad criminal, es decir, un gobierno que se convierte en un cártel. Porque para que eso pasara, primero la Subsecretaría de Gobernación con Peralta permitió que eso pasara, luego aduanas, el SAT, la UIF, Pemex, la Secretaría de Marina, el sindicato de Pemex, gobiernos estatales, empresas vinculadas, incluida la casa de bolsa Vector del jefe de oficina López Obrador, Alfonso Romo, no solo ya denunciado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sino por la propia Fiscalía General de la República en su investigación, y redes ilegales de distribución donde hay indicios de que este combustible legal pudo haber llegado a la Compañía Federal de Electricidad, pudo haber llegado a la Sedena, pudo haber llegado a otras dependencias, grandes consumidores de combustible por sus funciones. Claro. De manera que te demuestra... Que iba a quedar todo en casa, pues, ¿no? Al final del día. La CFE, hay 2 proyectos que no han podido... Ahí está la inversión y lo tenemos en casa, en Mexicali. Ahí está una inversión millonaria, la CFE. No ha podido arrancar las plantas de CFE, que se invirtieron muchos millones de dólares, porque pues no puso... Se le olvidó al señor Bartlett conectarles el gas. O sea, necesitamos que entre cualquier proveedor, sea Slim, ojalá que Slim nos escuche y realmente quiera invertir rápidamente para meter el ducto y llevar el gas hasta esa planta, porque de lo contrario, pues ahí tenemos la planta sin prender. Inutilizada. Como le pasó a Dos Bocas, que hicieron y no tenía conectividad. Así es. Ni para meter, ni para sacar. Salir. Así es. Y justo ese problema es cuando dices, es también increíble, impensable, inaceptable que López Obrador no supiera. Cuando él mismo te decía, el presidente está enterado de todo. De todo. ¿No? Cuando tienes este conglomerado de instituciones, todas vinculadas. Así es. Los números, nada más para que quien nos acompañe, para que ustedes tengan una idea. La estafa maestra, que fue el robo que se decía el más grande, fue del orden de 5,000 millones de pesos.
Estamos hablando de 150 veces la estafa maestra entre lo que se evadió en López Obrador y con Sheinbaum. 150 veces más solo ese tema de impuestos especiales por servicios y productos, el IEPS. El IEPS. De lo que las finanzas mexicanas dejaron de recibir, lo que Hacienda dejó de recibir, sin contar IVA y otras cosas. Pero ahorita está la cacería, digo, y qué bueno que paguen todos los evasores fiscales, celebro ello, porque todos los que pagamos impuestos, hasta usted que diría, bueno, yo trabajo en una empresa, Rosa, yo no, todos, el IEPS, todos pagamos IVA, todos pagamos impuestos, ISR, todos. Entonces, si ahorita la campaña, imagínate que la presidenta, así como nos estamos grabando este programa aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues cuando salga este programa, ya el tema de Ricardo Salinas invita a la mañanera a que hagan todo ahora sí que la línea en tiempo de cómo Salinas dejó de pagar impuestos, de cuánto debía y lo que debe. Ahorita estás hablando de más de 70 mil millones de pesos. El presupuesto que tiene Baja California es más o menos poquito más de esas cantidades, ¿no? Pero el tema de la estafa, ¿no? Pues lo supera, el tema del huachicol lo supera. Estamos hablando en la época de López Obrador de 554 mil millones de pesos. En la época de Claudia Sheinbaum, 170 mil millones de pesos. O sea, si fuera y siguen el caso encontrando de huachicol, lo acaban de encontrar en Tecate, pues, la semana pasada. Dos presupuestos de Baja California y medio. Así es. Solo con Sheinbaum. Sí, yo creo que necesitamos sopesar hoy en día a los ciudadanos, involucrarnos más, entender cuando hablamos del presupuesto de las finanzas públicas, a todos nos corresponde entender el impacto que está teniendo en nuestra economía cuando vemos que no hay recursos para pavimentar. Deje usted la parte más sensible que es la salud, ¿no? Porque nos preocupa muchísimo el tema de la salud, pero en todos los ámbitos que tiene que invertir el Estado y que lamentablemente se deja de invertir y que ahorita vamos a regresar con el tema porque me tengo que ir al corte. Hay otros temas de la reforma electoral, pero tengo que irme al corte invariable y regresamos porque también hay otro impacto esta reforma, no solamente en el tema democrático, sino también en los contrapesos en el Congreso y en el INE. Volvemos.